Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Muy amables de verdad por acompañarnos en todas las plataformas en las que pueden estar con nosotros. Pero antes de contar las plataformas, les voy a contar que hoy regresamos, dichosamente ya me hacía mucha falta mía, además, con Matices Internacional. Me cuesta un poco detallar el tema. Vamos a hablar sobre Donald Trump y la actualidad en los Estados Unidos, porque hay muchos temas que pasan por Donald Trump y por la actualidad en Estados Unidos. Por eso invité a don Carlos Cascante, nuestro analista en temas internacionales, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Un gusto, Randall, estar por acá, conversar un poco sobre la actualidad de los Estados Unidos, que está por ponerse un poco más candente de lo que ha estado últimamente. Sin duda alguna, y le recuerdo ahora sí, todas las plataformas en las que pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en Facebook Live de Noticia Monumental, ya con 37 personas con nosotros en el primer minuto. Estamos esta noche en Canal 2 a las 8 y en repetición de la radio a partir de las 9:30. Gracias a Valeria Susana Morales, a Gustavo Oces, a Manuel Soto, a Ronnie Castillo, a Bernie Chavarría, a Adrián Vega, a Mauricio Alfaro, a Karina Chavarría. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde. Hay algo importante en los Estados Unidos que creo que marcará toda la discusión y el análisis que tendremos esta tarde. Aprovechando además, Carlos, para decir que estos son los programas en los que yo mismo admito que yo vengo, pregunto y aprendo realmente de tus exposiciones. Decía que hay algo importante: de pasado mañana, en 2 meses, serán las elecciones legislativas en los Estados Unidos, y eso sin duda alguna marca clarísimamente las actuaciones de Donald Trump. Y de todos los políticos en los Estados Unidos, de la mayoría republicana en ambas cámaras y de la minoría demócrata en ambas cámaras, la política local marca todo, y todas las decisiones políticas en los Estados Unidos se toman pensando en las consecuencias electorales de estas elecciones de medio periodo. Quizás, Randall, recordar a nuestros oyentes que nos acompañan hoy, que los Estados Unidos es una república que tiene procesos electorales continuos. Es decir, en los Estados Unidos los procesos electorales no terminan. Un poco diferente acá, que tenemos un proceso electoral cada 4 años y otro de alcaldes, y nos olvidamos un poco de la materia electoral hasta que llegan nuevamente las precandidaturas. En los Estados Unidos, las elecciones de medio periodo hacen que prácticamente durante los 4 años que hay entre cada elección presidencial tengamos una enorme cantidad de elecciones, tanto internas de los partidos, como elecciones locales, como elecciones nacionales para Congreso, que es lo que nos va a convocar dentro de 64 días, para ser exactos. Sin embargo, es muy importante algo que nos acabas de decir, y yo quiero no perderlo de vista a lo largo del programa. Y es que, aunque mucha gente piense, por ejemplo, que Estados Unidos trabaja a veces como el policía del mundo, ¿no? O muchas veces en pro de que sea Dalí de del libre comercio, realmente todas y cada una de las decisiones que toma Estados Unidos y que toma el presidente de los Estados Unidos pasa por las elecciones internas. Es decir, no da un solo paso si eso pone en riesgo que él pierda cualquiera de las dos cámaras en las elecciones del 6 de noviembre. Porque él necesita tener el poder para decidir y para ejecutar. Y tener el poder para decidir y para ejecutar solo pasa por mantener el control legislativo en los Estados Unidos. Hay que hacer una precisión. En términos jurídicos,
la política exterior de los Estados Unidos tiene pocos contrapesos internos del orden jurídico. Okay. Es decisión del presidente. Sí, fundamentalmente se sigue muy a rajatabla la teoría del acto de Estado, según la cual la política exterior es un acto del Ejecutivo y las únicas consecuencias que tiene son del orden de lo moral y de lo político, es decir, tiene que soportar el resultado político de sus consecuencias. Eso, digamos, ha quedado muy claro en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, está claro que hay ciertos temas en el manejo de las relaciones exteriores de los Estados Unidos que tienen una influencia fundamental en la forma en que el electorado estadounidense va a votar. La otra precisión que creo que es importante tener en cuenta es que que la importancia de lo internacional para lo doméstico va a estar muy vinculada con el peso que tenga el país en la escena internacional. Es decir, si el país es un peso pesado, donde lo internacional es una potencia dominante, muchas veces tiene menos peso a lo interno y pesan otros elementos en las elecciones internas. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el elemento económico es fundamental para las elecciones internas para las elecciones en los Estados Unidos, y a veces lo internacional no pesa tanto. Coyunturalmente pesará más. Claro, depende. Pero depende. En este caso hay un elemento interesante que es la guerra comercial de Trump con todos sus aliados, a los que ha llegado a ciertos acuerdos con algunos y sigue peleando con otros. Tal es el caso de China. Sí tiene un efecto directo. ¿Por qué? Porque la política económica internacional puede venir y afectar algunos espacios internos de los Estados Unidos y eso puede decantar una serie de decisiones electorales. Hoy leía un artículo interesante creo que fue en The Economist, que analizaba que algunas de las medidas que toma Trump en materia tarifaria fueron muy beneficiosas para algunos distritos congresionales. El distrito congresional es donde sale un congresista, un miembro de la Cámara Baja. Ya vamos a explicar tal vez un poco eso. Mientras que en algunos distritos que siempre han sido muy leales a los republicanos, ven con alguna dificultad manejar el tema económico porque han sido evidentemente más bien perjudicados por la política de tarifas y las retaliaciones que han tomado los países que se han visto afectados por las tarifas de Trump a productos específicos de esos distritos, porque también en esta guerra de tarifas, por ejemplo, China tenía muy claro dónde pegar sus aranceles, dónde pegar los aumentos arancelarios para causarle algún perjuicio interno al gobierno republicano. Cuando un país decide poner aranceles como un mecanismo de venganza, de presión contra otro que se los ha impuesto, lo hará sobre temas estratégicos. Los chinos fueron muy claros en atacar a las bases del partido, a los distritos congresionales que son bases del Partido Republicano, para intentar presionar al gobierno norteamericano a cambiar su política de tarifas y guerra comercial. ¿Me permitiste hacer una comparación que parezca muy burda? Creo que podría ayudarnos a entender mejor esta tarde. Imaginemos que el presidente Alvarado, hoy presidente de la República, tenga 29 diputados en la Asamblea Legislativa del PAC. Eso significa, en términos muy cotidianos, que el presidente Alvarado podría hacer lo que quisiera. Lo que quisiera, me refiero, él presenta un proyecto de ley, no tiene que negociar con nadie, tiene los 29 votos de su partido ahí listo y todo pasa así. Okay. Digamos que a mitad de la presidencia de don Carlos haya elecciones para diputados. Entonces lo que él se está jugando es que los ticos estén contentos con su gobierno para que cuando salgamos a votar virtualmente en noviembre, entonces le volvamos a escoger 29 diputados para que él pueda seguir siendo mayoría y pueda tomar decisiones fácilmente. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Donald Trump gana hace 2 años ya, queda con mayoría en las 2 cámaras, le da cierta libertad política para manejar sus decisiones, pero ahora casi que en un plebiscito respecto a su gestión, casi que es una encuesta nacional de decirle a los estadounidenses: salgan a la calle, si les pareció bien lo que ha hecho Donald Trump, voten por el Partido Republicano, si lo que
si les pareció mal, voten por el Partido Demócrata, y esto tiene nervioso indudablemente a Donald Trump. A todo y a los dos partidos, porque los demócratas también se juegan mucho. Si no logran revertir al menos alguna de las mayorías en alguna de las cámaras, básicamente será un fracaso y le deja la puerta abierta a Donald Trump para seguir con su política interna en los Estados Unidos. Y significa que los estadounidenses están felices con las decisiones de Trump. Y significará que, a pesar de que los estadounidenses aprueban apenas en un 40% la gestión de Donald Trump, que es el número que se ha mantenido entre 35 y 40%, de que la base electoral de Trump se mantiene y es lo suficientemente fuerte para conservar la mayoría. Tal vez una aclaración: las elecciones de medio periodo, como se les denomina, tienen menos participación electoral, muchísima menos participación electoral. Si hablamos que en una elección, que en la última elección presidencial, se alcanzó apenas un 55% de participación electoral en los Estados Unidos, estamos hablando que en las elecciones de medio periodo eso baja alrededor del 35 al 40%, o sea, son elecciones, la carrera presidencial le da un impulso a las electorales y favorece mucho que usted tenga el candidato ganador al resto del sistema, ¿verdad? A veces hay una ola que generalmente se expande a especialmente la Cámara Baja, a veces no tanto al Senado. Bueno, recordemos en este momento, tal como lo habías adelantado, cómo está compuesto el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa estadounidense. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Los Estados Unidos tiene un Congreso bicameral. ¿Por qué tiene un Congreso bicameral? Primero, porque al ser un estado federal, tiene que lidiar con dos cosas en su construcción. Primero, que hay estados sumamente poblados y grandes, y hay estados sumamente pequeños y poco poblados. Entonces, en un sistema federal, lo que se busca es equilibrar los poderes que en la Unión tienen los estados grandes y los estados pequeños. Si yo soy un estado pequeño y me meto una federación y no voy a tener ninguna posibilidad de incidencia, mejor me salgo. Recordando un poco, fue lo que pasó con la Federación Centroamericana a inicios de nuestra etapa independiente, cuando la mayoría de las poblaciones la tenían Guatemala, El Salvador, y entonces ellos dominaban la federación y nosotros quedábamos siempre atrás en las decisiones políticas. Entonces mejor no salimos. Sí, entonces el sistema bicameral lo que permite es equilibrar la representación con el poder fáctico que tiene un Estado. Entonces, ¿cómo funciona esto? La Cámara Alta, el Senado, establece una representación equitativa para todos los miembros de la Unión. Okay. Es decir, todos los estados de los Estados Unidos van a tener 2 senadores, sin importar el tamaño. Mientras que la Cámara Baja va a representar las diferencias de poder, tamaño y población dentro de los Estados Unidos. Entonces, dependiendo de la cantidad de población, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Baja tiene 435 miembros. Esos 435 miembros se van a dividir en lo que se llaman distritos congresionales. Los distritos congresionales se van a establecer dentro de los estados en razón de la cantidad de población que tenga cada estado. Cada estado puede tener, lo mínimo que puede tener un estado de congresistas, es decir, de miembros de la Cámara Baja, es 1. Ok. Y el que más tiene por la cantidad de población es California, que tiene 53. Entonces ahí la diferencia, ahí se equilibran las fuerzas. No importa que yo sea muy pequeño, siempre voy a tener los mismos 2 miembros que tiene California en el Senado, sea yo Montana o cualquier estado de estos del centro con poca población. Si me permitís hacer otra comparación, es como que nosotros seamos un estado federal de 7 estados unidos, que son las 7 provincias, ¿verdad? Y entonces todas las 7 provincias tienen 2 miembros en el Senado. Correcto. Listo. No importa si es Limón, si es Cartago, Alajuela, ok. Pero en la Cámara Baja sí importa
la cantidad poblacional. Correcto. Entonces, San José tendría más representantes en la Cámara Baja, seguido de Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, ¿verdad? Y entonces, aunque San José quiera ganar en la Cámara Baja porque tiene más votos, tiene que pasar por un tamiz. Por ejemplo, cuando superior. Se pasa una ley en los Estados Unidos, tiene que ser aprobada por las dos cámaras. Si hay diferencias en el texto, se hace un equipo, una comisión intercameral para discutir cómo va a salir el texto final. Entonces eso le asegura a los estados pequeños que su representatividad va a ser respetada dentro del sistema federal. En términos nominales, es decir, para hablar correctamente, y que hoy que yo te pregunte correctamente, y la gente que hoy diga qué interesante, tal cosa que tocaron en matices puede hablar con propiedad. El Congreso es todo. El Congreso es Senado y Cámara Baja. Exactamente. Okay. Ahora, la Cámara de Representantes es la Cámara Baja y el Senado de la Cámara Alta. Okay. No es correcto, se le da ese nombre, aunque técnicamente no es correcto, porque lo que son dos cámaras que tienen diferentes funciones. Gracias, Chirita. Para salvaguardar ese nivel de representación, ¿verdad? La representación por tamaño, por cantidad de población, y la representación de la representación igualitaria de poder en ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Senadores, digámosle Cámara Alta, aunque no sea correcto, pero es más fácil de entender, la Cámara Alta tiene la capacidad de aprobar los nombramientos del Ejecutivo, entre ellos los miembros de la Suprema Corte. Es la que aprueba los tratados y es la que aprueba los embajadores de los Estados Unidos. Por otro lado, la Cámara Baja tiene el monopolio del inicio de las leyes fiscales que imponen impuestos. Es decir, todos los impuestos tienen que surgir primero por iniciativa de la Cámara de Representantes, lo que te asegura el control, digamos, a partir de tamaños, poblaciones, etcétera, pero tiene que ser aprobado por el Senado. Y por otra parte, los procesos de impeachment, y por eso esta elección es tan importante, siempre... Bueno, era mi pregunta, ¿quién juzga al presidente? El proceso inicia en la Cámara de Representantes. Por eso es tan clave controlar la Cámara de Representantes en este momento, porque es la Cámara que va a ver los procedimientos iniciales. Y por mayoría simple, es decir, la mitad más uno, puede enviar al juzgamiento político en el Senado. Pero el que arranca el proceso de la Cámara de Representantes. Es correcto. Por eso es que Trump necesita volver a ganar el 6 de noviembre la Cámara de Representantes para asegurarse que si en la trama rusa, que ahorita vamos a hablar de eso, que si en la trama rusa quieren un impeachment, no se arranque el proceso. De hecho, los que más hablan preocupadamente por la posibilidad de un impeachment son los republicanos, porque ellos sienten que tienen altas posibilidades de perder la Cámara Baja. Ya vamos a ver por qué. Tal vez le entramos a cada una de las elecciones, ya que tenemos ese panorama. Por favor. Entonces, vamos a tener 3 escenarios electorales interesantes en noviembre. El Senado son 100 senadores, 2 por cada estado. Se renueva, el senador puede pasar en su escaño durante 6 años y puede reelegirse indefinidamente. Un senador de los Estados Unidos puede serlo de por vida, caso de John McCain, que murió en el puesto, caso después de 20 años de servicio. Existe la carrera en el Parlamento, porque se considera que no es tan fácil ser diputado parlamentario. En los Estados Unidos se considera que es importante la experiencia y que cuando se ingresa a un puesto hay un año que se desperdicia, y entonces es bueno hacer una repetición constante para que haya proyectos de largo plazo. Esas cosas son importantes en el país. Pero el senador tiene que someterse a reelección. Sí, el senador se puede someter a reelección cada 6 años. Es un puesto de estabilidad. Cada 6 años. Se renueva la Cámara, no se renueva en su totalidad. Nuevamente, el Senado representa, digamos, el órgano conservador en términos de mantenimiento de cierto estatus y cierta regularidad. Entonces, se está renovando
cada 2 años se renueva 1/3 del Senado. Entonces, para esta elección hay 33 senadores, que 3 espacios del Senado que se están renovando, más 2 que son elecciones especiales, ya sea porque un senador renuncia, porque un senador se va, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que hagan la pregunta, en el caso de John McCain, el escaño John McCain no está dentro de los que se van a si él estuviera vivo, seguiría. Si él estuviera vivo, seguiría. Falleció dentro de su suplente y ahí se mantendrá. El suplente lo define el gobernador del estado según la legislación de Arizona. Okay. Hay que entender que cada estado tiene una legislación diferente, incluso en la materia electoral. Okay. Entonces, parece que va a entrar alguien cercano al gobernador del estado, en el caso de McCain. Creo que fue confirmado hoy. No sé, se hablaba incluso de la esposa, pero bueno, específicamente ese escaño no entra. Y hay 65 escaños que no entran. Entonces, hay 33 escaños que se ponen a disposición. Perdón, Carlos, nada más efectivamente fue confirmado esta mañana John Keel. Uh-huh. John Keel será el sucesor de John McCain. Por 2 años más. Dice Cindy McCain. Uh-huh. Por 2 años más. Uh-huh. Y en la próxima elección, caso presidencial, se pondrá a disposición el puesto. Entonces hay que tener claro esto. Hay senadores que en esta elección no están preocupados por su escaño. Hay 35 que sí lo están. Algunos senadores se van a lanzar a la reelección y otros simplemente renunciaron y el puesto queda vacante. Eso es importante porque hay senadores que tienen una enorme capacidad de reelegirse y se considera que es muy difícil votar a un senador con mucho tiempo dentro del Congreso. Porque ya el pueblo... Porque lo conocen varias veces, tienen la confianza, son políticos queridos. Volvamos al caso de John McCain, que está de moda. John McCain tenía 20 años. Claro. Es decir, se había reelecto 2 veces, una elección y dos reelecciones más. Entonces, usted ve el peso, ¿verdad? Es una figura muy importante, la figura de senador en los Estados Unidos. Se los pongo así: los Estados Unidos se calcula que tienen 325, 330 millones de habitantes, solo hay 100 senadores. Claro. Entonces es un nivel de importancia en la estructura política nacional muy grande. De esos 35 que están que se eligen, ¿es mitad y mitad republicano? No. Ya vamos a eso, por eso es que está interesante esto. Ajá. En la actualidad, ¿cómo está el Senado? El Senado está 51-49. Ganando los republicanos. Los demócratas tienen 47 y tienen 2 independientes que votan con los demócratas. Okay. Entonces, ¿cómo está el asunto? En este momento, digamos que los demócratas tendrían que ganar hay 35 en disputa. Los demócratas tienen que quitarle los demócratas van a poner en juego, 24 de sus escaños. Okay. 2 de los independientes, es decir, los demócratas o el caucus demócrata. Que los estás contando. El bloque demócrata, o por ponerlo así, el bloque que vota demócrata, uh-huh, está poniendo en riesgo 26 escaños. Necesita 27. No, 28. ¿Por qué? Y, si no quedan 50-50. Y los republicanos están poniendo 9. Entonces los republicanos están jugando menos en la Cámara Alta que los demócratas. ¿Ok? ¿Cómo está el asunto? En general, se considera, de acuerdo con los sondeos, que estamos hablando de 13 escaños que están realmente disputados. Los otros 22 están más o menos seguros. Los demócratas tienen que ganar todos sus escaños, es decir, conservar sus 26 y agregar 2 más. Porque los demócratas tienen que hacer 51
senadores para tener mayoría. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado de los Estados Unidos es el vicepresidente de los Estados Unidos, quien no tiene derecho a voto nunca, salvo cuando hay empate en la votación. Ok, entonces si son 50-50, quedan empates, entra el vicepresidente. El vicepresidente preside y da su voto. Y listo. Y listo. Entonces los demócratas están obligados a ganar 2 escaños de los que ahora tienen los republicanos. ¿Cómo está el asunto en términos de encuestas y riesgos? Les decía, hay en realidad 13 escaños que son los que están disputados. Todos los demás se considera, por cómo van por la votación histórica de los distritos electorales, por la situación actual, que entran dentro de un espacio de seguridad para cada partido. Entonces, hay 4 escaños de los demócratas que parece que van a ser demócratas, o sea, que tienden hacia los demócratas. Okay. No están seguros, pero tienden hacia los demócratas. En política nada es seguro porque alguien se puede morir, se puede enfermar, le puede aparecer un escándalo. No quiero que tomen mis palabras, no estamos vaticinando nada, estamos pintando el panorama como está hoy, pintando el panorama, a las 2:30. Exactamente, y de acuerdo a lo que dicen algunas casas encuestadoras, algunos centros que trabajan esta materia electoral, 538, Real Clear Politics, que trabajan mucho y que comparan encuestas, y esa es, digamos, la proyección que ellos tienen. Entonces hay 4 escaños de esos 13 que parece que van a pintar demócratas. Eso nos deja 9 escaños que están moneda en el aire, es decir, que puede ir para cualquiera, porque o la diferencia es mínima o están en empate técnico. ¿Cuáles son esos 9 escaños? Hay un escaño en Arizona, que no es el de John McCain, que el senador republicano que tenía ese escaño se retiró, y al parecer hay una leve ventaja de los demócratas. De hecho, los demócratas están poniendo mucho empeño en este escaño, porque es uno de los que puede ir a favor de ellos. Ellos ocupan 2 y mantenerlos de ellos. El segundo escaño en disputa de estos 9 está en Florida, que es uno que están manejando los demócratas, que tienen ahora los demócratas, pero ahí está en empate técnico, en un estado que en las presidenciales fue ganado por Donald Trump. Entonces, digamos, es uno que pueden perder los demócratas y ganar los republicanos. Hay uno en Indiana, donde hay una leve ventaja para el representante demócrata que está en la carrera de reelección. Hay otro en Missouri que también es de los demócratas, que está en empate técnico. 2 elementos. Indiana y Missouri fueron ganados abultadamente por el Partido Republicano y se consideran estados rojos. Es decir, los demócratas tienen un problema porque los que están en disputa precisamente están en estados rojos. Y ahí vota todo. Y son cargos donde ellos estaban. Exacto. Entonces pueden estar en peligro. El quinto está en Montana, también demócrata, y ahí los demócratas tienen una pequeña ventaja. Pero pequeña, lo que quiere decir que en cualquier momento, en el plazo de 2 meses, claro, puede dar la vuelta. El sexto es Nevada, que es de un republicano, pero Nevada está tendiendo más bien en las elecciones que han transcurrido en los últimos años a ser más demócrata. Entonces ese es otro escaño que los republicanos ven con bastante temor de perder. El séptimo es North Dakota, que North Dakota ganaron los republicanos en la última elección como por 8 o 10 puntos, ¿verdad? Fue una barrida. Okay. Y ahí se le está jugando la representante demócrata, que es la que está actualmente en el escaño de senadora, pero está en empate técnico. Entonces ese es uno de los que los republicanos consideran que podrían eventualmente recuperar. El octavo está en Tennessee, que es un estado rojo, ¿verdad? Es un estado republicano completamente. Republicano, es de los estados republicanos, y ahí los demócratas están con una leve ventaja y corren con la suerte de que nadie está defendiéndolo, sino es un senador que decidió retirarse y entonces está abierto el puesto. Entonces eso le da una esperanza mayor a los demócratas. Y el último es Texas,
que Texas es bastión republicano en la mayoría del estado, y que el senador ahí es muy importante porque fue un ex precandidato del Partido Republicano, que es Ted Cruz, el que se está jugando su reelección. Entonces, casi que ahí, aunque está peleado, se considera... Por encuestas, pero pareciera que no. Pareciera que es difícil sacar a Ted Cruz de ahí. Entonces, como es el panorama, en la Cámara Alta es muy, muy, muy difícil que los demócratas tendrían que tener una elección muy exitosa para obtener una mayoría en la Cámara Alta. Claro, los pobladores de esos 9 estados deberían de tener una pésima opinión del gobierno de Donald Trump para que pase algo. De los 9 estados en disputa, ¿verdad? De los 9 escaños en disputa, en 8 de esos estados ganaron los republicanos la última vez. Florida es un swing state, es decir, es un estado que va para uno u otro lado, y que ahí podría darse porque es un estado que cambia de elección en elección, no es un estado seguro. Pero los otros estados, los otros 7 estados son estados tradicionalmente republicanos. Son las 2:35. Saludos a las personas que nos hacen reporte de sintonía esta tarde. A Alba Villanel, que me ha puesto un montón de mensajes groseros el día de hoy. Creo que está oyendo otro programa y no este, porque está hablando de los programas de otros días. A Zaida Díaz, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. A Rosa Marlene Gamboa Araya, a Noé Rodríguez, que nos saluda desde Zarcero, a Noé Rodríguez desde Grecia, a Walter Quesada, que dice excelente programa, a Henry Murillo, a Blanca Rodríguez Araya, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Esto pasa en la Cámara Alta, en el Senado. ¿Qué pasa con la Cámara de Representantes, la Cámara Baja? Nada más aclarar esa situación, que en la Cámara Alta los demócratas no se hacen esperanza de que ganen 51. De que ganen 51. Más bien... ¿Eso les mete presión? Más bien sienten la presión de conservar lo que tienen, porque se pueden ir un poco más abajo si tienen un mal resultado electoral. Ok, lo que les mete presión, o sea, si ellos dicen de entrada, es muy, muy, muy difícil ganar el Senado, o sea, casi que es imposible, entonces les mete más presión para ganar la Cámara de Representantes. Correcto, pero la Cámara de Representantes tiene un escenario completamente distinto. A ver. El representante es el típico sobreviviente de la política. ¿Por qué? Porque el representante se tiene que someter a elecciones cada 2 años. Es decir, cada 2 años cambia, se ponen a votación todos los puestos de la Cámara Baja. Es decir, esa es una lucha fuerte, descarnada. Es la política en estado puro, es decir, el representante que se mantiene por muchos años, nuevamente se puede mantener todo el tiempo que quiera, es realmente es el político que tiene mucha cercanía con su distrito congresional, y es una lucha constante, abierta y muy fuerte. Ahí estamos hablando de que hay 435 escaños. Entonces, para tener la mayoría hay que alcanzar 218. Okay. ¿Cómo está en la actualidad? En la actualidad los republicanos tienen 237 y los demócratas 193. Es muy alta la diferencia. Okay. Volvamos a hacer el mismo ejercicio. En la actualidad, de acuerdo a cómo están las encuestas, los republicanos tendrían seguros 163 escaños. Los demócratas 174. Entonces los demócratas están partiendo con una ventaja. Casi seguros, es decir, que hay un nivel menor de seguridad, pero aún alto. Sí, pero no hay tanta incertidumbre. No hay tanta incertidumbre. Hay 12 escaños. Los republicanos tienen 12 escaños que son casi seguros, pero no totalmente seguros. Y dentro de esos 12 escaños le están ganando uno a los demócratas. Ok. Es decir, un escaño que antes pertenecía a un demócrata puede ser que cambie a republicano. En esa misma condición de seguridad relativa, los demócratas tienen 14 espacios, pero de esos 14, 4 son republicanos. Les están sacando 4 a los republicanos ahí. En un nivel muy inferior de seguridad, es
es decir, hay una tendencia a favor, pero puede cambiar muy rápidamente, es muy volátil esa tendencia a favor. Hay 16 republicanos, 16 escaños republicanos, pero de esos 16 escaños republicanos no hay ninguno demócrata. Ok. Y hay... Estas son malas noticias para los republicanos. Muy malas. Y se ponen peores. Ok. Y los demócratas en esa misma condición tienen 13, digamos, peleas electorales que están en esa condición de que tienden hacia ellos, y en 13 de esas peleas electorales 5 son republicanos. Es decir, le están quitando terreno. Ok, 5 más. Ok. Entonces, si contamos ese cálculo inicial, los republicanos estarían obteniendo 191 y los demócratas 201. Están sacándole 10. Quiere decir que nos quedan 43 elecciones que están en el aire. Los demócratas requerirían solo ganar 17 de esas 43. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? De esas 43 que están en el aire actualmente, solo 2 están en poder del Partido Demócrata. Ok. Y 41 están en manos del Partido Republicano. Tienen que darle la vuelta al partido completamente. Correcto. En este momento, entonces, el Partido Republicano tiene el problema que tiene que defender 41 plazas que están en su poder, pero que en este momento la elección está tan cerrada en empate técnico, +1, -2, que los pueden perder en cualquier momento. De hecho, lo que han dicho los estrategas del Partido Republicano es que van a tener que estudiar con mucha claridad dónde van a poner la plata y entender que no van a ganar las 41 y que lo que ocupan ganar es 191, tienen que ganar 20... tienen que ganar 37, tienen que ganar 27 de esas 41 para obtener los 218 escaños que les permitirían conservar la Cámara de Representantes, que es la que juzgaría inicialmente si una acusación contra el presidente de los Estados Unidos puede ser llevada al Senado de los Estados Unidos. Ok, dentro de la Cámara de Representantes, ¿cuáles son los estados clave? No me digas los 41, pero en los que se está disputando esta elección. Vamos a ver, Randall, es que aquí funciona completamente distinto y te voy a decir por qué. Porque esto funciona por distritos electorales. ¿Qué quiero decir que funciona por distritos congresionales? Perdón. Que hay distritos congresionales en estados rojos que son azules. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, hay distritos dentro del estado de Texas que son demócratas. Y hay distritos dentro del estado de, de Connecticut, que son republicanos. Entonces, es más una pelea por distritos. Entonces, no se puede hablar de estados específicos. Ok, sino de zonas dentro de los estados. Zonas dentro de los estados que son especialmente conflictivas. Por ejemplo, la zona de Phoenix, en Arizona, es una ciudad, es un urbano y está tendiendo a ser demócrata, pese a que el estado en su mayoría todavía vota republicano. Hay partes de Illinois, al sur de Illinois, que tradicionalmente votaron demócrata, pero ahora se están tendiendo a ser republicanos. Entonces no te podría decir, habría que ver más bien distrito por distrito cuáles son aquellos que están dentro de la pelea, pero no es que todos los de un estado están o de otro estado están, sino que están distribuidos a lo largo de los Estados Unidos, a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Ok, teniendo así de claro el panorama, analicemos las conductas de Donald Trump durante las últimas horas que puedan incidir en esto. Pero antes déjame, porque hoy realmente tenemos un montón de gente observándonos. Mart 1009 que dice: en sintonía desde ya porque Matices Internacional lo amo. Vini Brennan dice: ya estoy con mi café para la clase magistral de hoy, me fascina Matices Internacional. Gracias a Toño Méndez que dice que es del Team Cascante. Muchas gracias por estar con nosotros. No hay problema. No, como sapricista.
Marvin Morales dice que difícil. Giovanni Corrales dice buenísimo, muy interesante, se aprende muchos saludos. Además dice Rolando JJ nos manda saludos, igual que Jonathan Céspedes. Guillermo Herrera dice excelente programa, estoy aprendiendo mucho, los felicito. Yenori Cordero dice que excelente programa, igual que Laura Cárdenas, que dice que es muy informativo el programa de hoy. Y a Lupe Monge, igual que a Yuli Cibaja, y a Ronald Ramírez y a Giancarlo Valverde, que nos reportan sintonía, igual que Bernie Erra. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa. Y Yuli Cibaja, que dice que le encanta la política internacional. Bueno, voy a darte nada más un ejemplo de las diferencias que puede haber. Les decía que California tenía 53 escaños. Sí. Hay 6 que ahora tienen los republicanos. California votó arrasadoramente a favor de Hillary Clinton. ¿Es azul? Es azul. Pero hay 6 escaños que están ahora en manos de los republicanos, que están en peligro de perderlos. Lo pueden ganar, lo pueden perder, están disputados. Florida, por ejemplo, tiene solo uno que está disputado. Todos los demás están más o menos establecidos hacia dónde van. Entonces es difícil como establecer. Texas, por ejemplo, tiene 3 que están en disputa, que pertenecen ahora a los republicanos, pero están en disputa. Entonces hay que analizarlo distinto, y creo que eso nos ayuda, para olvidarnos de esa lógica de que a veces vemos el mapa electoral de los Estados Unidos y lo imaginamos azules y rojos, sí, muy distribuido, el medio oeste rojo, la costa del Pacífico completamente azul, el noreste de los Estados Unidos azul, el sureste de los Estados Unidos rojo. Es muchísimo más complejo. Carlos, es una cuestión de organización urbana, de campo contra ciudades, es más... Pero digamos, entendiendo que vos sos un académico, pero a la conclusión que puedo llegar con los datos que me diste hoy, es que pareciera ser que para los demócratas es muchísimo más sencillo, mucho más sencillo. Tienen más posibilidades. Ganar la Cámara de Representantes. Correcto. Que el Senado. La esperanza de los demócratas está en la Cámara de Representantes. No en el Senado. No en el Senado. Hay otra elección, perdón, Randall, antes de pasar a nuestro querido amigo Donald Trump, que es la de gobernadores. Digo querido amigo porque nos ha dado trabajo, nos ha dado visibilidad, nos ha dado programas. Ha vuelto a poner relevante los estudios sobre relaciones internacionales. A mí además me encanta. Hoy hay mucha gente viéndonos, Carlos. Sí, y eso significa que el mito ese de que a la gente no le interesa lo internacional y la política, y estamos hablando de las dos cosas, no le importa a la gente, porque resulta que hay un montón de gente reportando sintonía. Susi González, que siempre es muy buena gente cuando nos saluda. Ronald González desde Los Chiles, que dice que muy interesante el programa de hoy, igual que Elizabeth Jiménez. Mira, en los gobernadores también, los gobernadores es la máxima autoridad del ejecutivo de cada estado. Es como no es correcto, pero para que vaya, es como el presidente pequeñito de cada estado. Okay. Ahí hay, hay gobernador en los 50 estados de la Unión Americana, más en los territorios que tienen alguna relación con los Estados Unidos, Puerto Rico, el alcalde mayor de Puerto Rico, Guam y otros territorios de ultramar de los Estados Unidos. Voy a referirme solo a los 50 estados, no vamos a entrar a los territorios. Ahí de los 50 estados, en la actualidad, los republicanos dominan 33 ejecutivos de los estados, hay un gobernador independiente y hay 16 demócratas. Se van a poner en disputa 36 gobernaturas. Quiero dejar claro esto: en los Estados Unidos el poder de los estados federados es muy importante. O sea, manejan elementos como la educación, como el transporte público, es decir, es un país muy descentralizado. Como la justicia. Hay un sistema de justicia de cada estado que convive con el estado federal. Entonces, la descentralización, para entender a los Estados Unidos hay que entender que hay niveles de descentralización muy altas. No puede compararse un estado con un cantón, por ejemplo, costarricense. No puede compararse un gobernador con un alcalde. No, porque tienen poderes políticos muy fuertes. El gobernador es el gobernador. Exactamente. El principio original es que el Estado federal solo se iba a encargar de la defensa común, el comercio interno y el acuñamiento de moneda.
los constitucionalistas originales de los Estados Unidos eran mucho más abiertos, pensaban mucho más en Estado federal pequeño y fuertes estados confederados. Entonces hay que entender la importancia del cargo. Ahí se da un panorama muy similar al que estamos viendo para la Cámara de Representantes. Entonces, los republicanos tienen de esos 36 escaños, de esos 36 gobernaturas, tienen 8 que están seguras. Ok. Que ahí tiene que pasar un hecatombe, ¿verdad? Que descubran que el tipo tiene un affair muy feo con una secretaria, o que abusó de su poder, o que señora... Eso es tema de otro programa, sí. Pero qué increíble que un affair pueda afectar una elección política. De ahí. Es parte del proceso electoral en los Estados Unidos, donde la moral tiene mucha importancia para las figuras públicas, que parece que a Donald Trump nada le importa eso, y a los seguidores de Donald Trump tampoco les importa. O derrumbó el mito. Sí. Pero, por ejemplo, se han caído senadores de su silla con aferes de este tipo. Pero bueno, volviendo a los gobernadores, hay 8 republicanos seguros, y de los que están en disputa, 3 los demócratas tienen seguros. En casi seguros, ¿verdad? Que es muy difícil que cambie porque la tendencia es muy fuerte. Los republicanos tienen 4, los demócratas tienen 3. Uno de ellos es republicano. Entonces ahí le podrían quitar 1. Ok. En tendencia a favor, los republicanos de estos 36 van a tener 3 con una tendencia a favor, pero que puede revertirse. Y los demócratas están teniendo 7, pero 3 son republicanos. Entonces son 3 gobernaturas que los demócratas le pueden arrancar a los republicanos. Y en el aire hay 8 escaños, 7 que están defendiendo los republicanos, 1 que es independiente, y los demócratas no están en ese escenario. Es decir, en los que están más disputados, los demócratas son los que están retando el poder republicano en esos estados. Claro, los que están en el aire son republicanos. Sí, exactamente. Ok. Minor Gersalá, muchas gracias. Dice que empezó Dice, los escucho en Argentina hoy en la tarde. Hace 3 meses inicié un viaje por América del Sur, pero siempre que puedo los escucho. Es como si los llevara en la mochila. Saludos y grandioso programa el de hoy. Gracias a don Johnny Vargas también, que nos reporta sintonía. Además, muchas gracias a Roberto Montero, que dice: los felicito, no es fácil hacer comprensible un tema tan complejo, pero ustedes lo han hecho. Bueno, realmente lo hace Carlos, muy didáctico esta tarde. Isaac Quesada, un saludo Isaac, muchas gracias, que es excelente programa, igual que Juan Torres, que dice: este señor, se refiere a Carlos, sabe demasiado y es interesante escucharlo desde Guatuso. Gustavo Oces dice que se aprende muchísimo con vos. Marlon Valverde dice: Randall, excelente, un abrazo. Luis Mayorga dice: aquí entrando y aprendiendo de una vez. Así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros, igual que Guillermo Herrera. Y Lalo Mora, que dice: me encanta escuchar a don Carlos Cascante, qué bárbaro, los felicito por el programa. Muchas gracias, de verdad, yo siempre me siento muy orgulloso de derribar el mito de que a los costarricenses no le importan esos temas, les importa y mucho. Igual que a Carolina Coto, que dice: súper interesante, muchas gracias Carolina. Gloriana Sánchez dice: lo amo, mi profesor de Relaciones Internacionales, saludos, dice Gloriana Sánchez. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Te decía... Ahora, quiero aclarar que todo esto lo traje apuntado en un papelito porque es imposible aprenderse eso de memoria. Seguramente, pero hacer ese análisis, digamos, con los datos que lees, nadie tiene una enciclopedia en la cabeza, claro. No. Lo importante es saber interpretar los datos, y vos lo haces a la perfección, y yo por eso siempre te agradezco que seas nuestro analista. Pero te iba a pedir que analizáramos la conducta de Donald Trump de cara a esos datos que tenemos. Mira, hay 3 temas que pueden decantar los resultados electorales, que lo pueden afectar o beneficiar, que van a decantar, los que son motores de cambio electoral a 2 meses. El primero es que durante el mes que sigue, durante los próximos 28 días, se vuelve a hablar del presupuesto federal en los Estados Unidos. Ok, la plata, cómo se financia el Estado en los Estados Unidos, el Estado federal. Donald Trump ha amenazado que él vetará un presupuesto aprobado por ambas cámaras si no contiene una partida alta para la construcción del muro.
Ok. Eso tiene a Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, exactamente con el pelo parado. Porque él entiende que si el presidente forza un cierre de gobierno, una paralización del gobierno federal de los Estados Unidos. Es decir, mañana amanecen las oficinas cerradas porque no hay para pagar. Exactamente, y todos los empleados para la casa. Okay. Si eso lo fuerza el presidente de los Estados Unidos contra una votación de las dos cámaras, eso les puede costar incluso la Cámara de Senadores, porque la opinión pública sería tan fuerte en contra de esa decisión del presidente de, por el muro migratorio, arriesgar la operación de todo el gobierno de los Estados Unidos de América, perjudicar a un montón de empresas y de gente común y corriente que hace sus trámites con el gobierno federal de los Estados Unidos, podría afectarlo directamente, afectar directamente la elección. Ok, porque entonces el señor que está en cualquiera de esos estados que está en disputa, por ejemplo en la Cámara de Senadores, va al Departamento de Justicia, por ejemplo, que es una oficina federal, y está cerrado. Y no puede hacer el trámite. Va a Inmigración, no puede hacer el trámite. Va a la oficina de Correo Federal, no hay puede correo. hacer el trámite. No hay, en temas de sanidad, cerrado. Imagínese. Como que yo vaya mañana, me levanto, vaya a la caja, está cerrado porque el presidente Alvarado quitó el presupuesto. Sí, como el escenario que tendremos el 10 de septiembre. Más o menos, pero producido por el presidente. Exacto, pero no producido por un levantamiento contra una decisión que no nos gusta, sino producido por el presidente de los Estados Unidos de América. Eso puede generar una molestia popular enorme. Y iría contra los acuerdos bipartidistas de financiamiento del Estado. Es que sería la decisión del chiquito malcriado, y eso podría afectar aquellas elecciones, aquellas carreras electorales que estén cerradas. Es que aquí hay que entender que hay carreras electorales que es mejor ni verlas, porque usted sabe cómo va a quedar el partido. Es Costa Rica, Brasil en el Mundial. Exactamente. Okay. Entonces, pero hay carreras electorales que cualquier cosa puede decirle al votante, no, yo voy a ir a votar, no iba a ir a votar, pero ahora voy a ir a votar porque este bárbaro presidente me está parando todo este proceso. Okay. Esa, digamos, es un tema importante. Ese tema tiene también un elemento fundamental. Los senadores y los congresistas, los miembros de la Cámara Baja, están deseando salir del tema para ir a hacer campaña. Es decir, esta gente, si esto se extiende 28 días, pierden un mes de campaña. Entonces, Carlos, pero lo que yo no entiendo es, Trump no es tonto. No, lo que está metiéndoles presión a la gente para que le hagan el bendito muro. Acordate que la política de Trump es cumplir promesas con su base electoral. Trump sabe que él nunca va a ser una figura popular en términos de que todo el mundo lo apoye. Él divide para vencer. Sí. Y en la división, tener a sus leales votantes que le dan un 40% de aprobación es lo que él quiere. Claro, pero en la práctica él lo que necesita en este instante, y lo que está haciendo es meterle presión a los senadores y representantes del Partido Republicano, de decir, mejor le aflojamos con el muro, o sea, mejor le damos el muro, lo metemos en el presupuesto, para que este tipo no vete. Exactamente. El presupuesto. Pero los demócratas sí estarían dispuestos a aceptar que el presidente cierre el gobierno, ¿verdad? Porque saben que eso sería un triunfo electoral para ellos. Y es un juego de suma cero. Es un juego de suma cero, porque el presidente lo ha puesto en términos de suma cero. O hay plata para el muro o cierro. Ok, yo siendo representante demócrata o senador demócrata, le digo a mis compañeros republicanos, ¿saben qué? Nada de muro, no vamos a negociar eso y listo, porque a mí me va a servir que ellos tampoco lo aprueben, así llegue a aprobarse y el presidente lo vete, y señor, me gané todas los espacios en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Tiene límite? O sea, si no llegan a un acuerdo, como aquí en Costa Rica, queda aprobado automáticamente un día. Se cierra, no hay plata. Okay. Se cierra hasta que se llegue a un acuerdo y el presidente no lo vete. Ok.
También las cámaras pueden resellar el veto del presidente, pero eso pondría la situación bastante compleja. Pero no importa, pero eso ya es lo de menos. En términos electorales, eso pondría en términos a Trump jurídicos en el suelo. hay una solución, pero no a Trump. Trump con esa decisión te aseguro que mantendría fieles a sus correligionarios que lo van a votar para que lo reelijan en el 2020. Claro. Pone en un juego muy difícil a aquellos miembros del Partido Republicano que están en una carrera complicada. Te pongo esos 6 escaños de California, que es California tendencialmente como estado en general vota azul. Uh-huh. Pero que en esos distritos electorales, en esos distritos congresionales, ha escogido a un congresista republicano. Probablemente diga, no, tengo que votar por el demócrata, aunque no me guste como persona, porque va a tener una posición de control del gobierno de Donald Trump, que acaba de cerrar el gobierno. Carlos, pero ve qué complicado. De los 3 temas que pueden cambiar la elección de medio periodo, el primero que pone sobre el tapete es el tema del presupuesto de los Estados Unidos. Okay. Yo esta mañana, para preparar la entrevista de hoy, leí la mayoría de medios internacionales. No hay una sola referencia, por lo menos de medios en español, entiéndase, New York Times en español, el diario El País de España, la BBC de Londres, no hay una sola referencia en medios internacionales grandes del problema del presupuesto en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que si yo hoy salgo aquí a la calle y alguien me dice, mira, ¿cuál es el problema más importante de Trump? Yo te diría, Siria, Corea del Norte, Canadá, pero ni siquiera me pasaría por la cabeza decirte el presupuesto de los Estados Unidos. Claro, porque acordate que los medios internacionales cubren aquellas noticias que tengan algún impacto directo internacional. Si usted quiere comprender, y si a alguno le interesa comprender la política interna de los Estados Unidos, el secreto es muy simple: baje medios internos de los Estados Unidos. O sea, lea el New York Times, pero el New York Times en inglés. Bueno, ahí te voy a decir, ahí fue el único medio, hoy en el New York Times en inglés, donde logré alguna referencia al presupuesto. Mi recomendación así es Político, que es una página de información muy buena, tanto Político para los Estados Unidos como Político de Europa. Es un interesante medio de información. ¿Cómo se llama? Político. Recomendaría leer algunos medios de derecha, recomendaría leer Fox para entender cómo piensan, digamos, los republicanos, y Breitbart para ver cómo piensa la extrema derecha en los Estados Unidos, para tener un panorama un poco más cercano a esa realidad. El otro tema, Randall, es la elección del magistrado de la vacante en la Suprema Corte en los Estados Unidos. Ok, tema 1, presupuesto. Ok, listo. Eso es lo primero y lo que más fuerte puede afectar. Vamos con el juez de la Suprema Corte. Correcto. Los que nos siguen habrán escuchado que Donald Trump hizo una segunda postulación a juez de la Suprema Corte, el juez Kavanaugh, que es del ala conservadora, se considera un juez conservador de línea dura, conservadora, que radicalmente cambiaría, tal vez la palabra no sea radical, pero cambiaría la composición de la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque el anterior Supremo Juez Anthony Kennedy, aunque era conservador, tenía vamos a ponerlo cómico, ciertos ramalazos de izquierda en ciertos temas. Es decir, había ciertos temas que él los votaba como si fuera de izquierda. Como todas las personas, nadie es completamente conservador o completamente liberal. Pero acaban haciéndole un seguimiento, digamos, lo que dicen los medios más liberales, haciéndole un seguimiento de sus votos en los tribunales de apelaciones de los Estados Unidos. Lo que dicen es que su línea es completamente distinta. Y los medios más liberales tienen miedo, especialmente en 2 materias: que entre a cambiar la jurisprudencia de la Suprema Corte en cuanto a aborto y en cuanto a derechos LGTB+.
Ese es, digamos, el miedo que tienen los medios más liberales. Okay. A partir del jueves, si no me equivoco, puede ser hoy o el jueves, se empiezan en el Senado de los Estados Unidos a entrevistar al candidato a la judicatura. Pero el caso del nombramiento del juez de la Suprema Corte más bien afecta a algunos candidatos demócratas. ¿Por qué? Porque nuevamente los Estados Unidos no es ese mapa que vemos azul y rojo, sino que es algo un poco más complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertos senadores y congresistas demócratas que están inmersos en un mundo más conservador dentro de sus batallas políticas. Entonces, puede ser que a la población que representa el congresista o el estado al cual representa el senador, la elección de un juez conservador les resulte aceptable y agradable. Es decir, pongo el caso de la senadora por North Dakota, Heidi Hankerman, ahora no me acuerdo bien del apellido. La senadora por North Dakota es de un estado conservador. Y ese estado, y han hecho encuestas en ese estado conservador y se nota que la gente apoya el nombramiento de Kavanaugh. Okay. Entonces, si ella sigue una línea del Partido Demócrata y vota en contra del nombramiento de Kavanaugh, eso le puede revertir políticamente en la elección del próximo periodo. Situaciones similares se ven en otros distritos congresuales. Entonces, desde mi punto de vista, la elección esta más bien es un hándicap en contra de los demócratas, porque las bases más liberales, que están más al norte, le han pedido al jefe de la minoría demócrata, Chuck Schumer, que más bien se oponga con todo. Pero él está en un zapato, dice, es que si me opongo con todo y muevo una línea de partido y obligo a los senadores de estados más conservadores, senadores demócratas de estados más conservadores, a votar en contra del juez, de este candidato, más bien les voy a perjudicar en la carrera electoral. Entonces ahora en ese escenario los que están en un zapato son los en ese demócratas. juego. De hecho, Político tituló hoy, porque se está llevando a cabo en este momento la audiencia del juez Kavanaugh, dice que los demócratas crean caos en la audiencia de Kavanaugh. Y el New York Times, que también está cubriendo en tiempo real la audiencia, porque ya habló Kavanaugh y se van a esperar un ratito, están en un receso y después retomarán, que uno de los puntos de tensión en la audiencia de confirmación será cuando el juez Kavanaugh tenga que responder las preguntas demócratas sobre cuán certero cree él que fue el caso Roe versus Wade, que es un caso muy famoso en Estados Unidos en 1973, que marca la jurisprudencia sobre aborto en los Estados Unidos. Entonces, resume el New York Times que las armas, el aborto y el poder presidencial, las tres cosas, serán fundamentales en audiencia de Kavanaugh que acaba de arrancar. Es correcto, pero el juego es ese, ¿verdad? Se calcula que en una cuestión normal Kavanaugh sería electo por 55 a 45. Ok. Eso es lo que, digamos, viendo las posiciones, es decir, sería electo con al menos algunos senadores demócratas votando por Kavanaugh. A menos de que surja algo. Al menos de que surja algo que afecte la elección de Kavanaugh. Claro, porque es que acaba de empezar disculpen que hable tan despacio, pero es que lo estoy leyendo en inglés. Acaba de empezar la audiencia, hace un rato empezó la audiencia. Dice el New York Times que el Senado escucha al juez Brett Kavanaugh, nominado a la Suprema Corte, abriendo con un montón de protestas de seguidores demócratas que están ahí en la sala, ¿verdad? Y además considerando que hay nuevos revelaciones de documentos. Sí. Habrá que esperarse qué son estos documentos. Es que lo que pasó fue que Kavanaugh fue funcionario de la administración Bush, ¿La buena o la mala? Es que ¿en cuál de las dos fue buena? ¿La de la tormenta del desierto
o la de la entrada a Irak a matar a Hussein. El papá Bush, cuando fue jefe de la CIA, tampoco era un santo, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar de cuál fue menos... ¿El gobierno de George Herbert Bush, el papá? ¿O el gobierno de George Walker Bush? De George Walker. Okay. Bueno, básicamente lo que hicieron fue revelar una serie de N cantidad de documentos que él elaboró durante su periodo creo que fue en la Secretaría de Justicia, estuvo en la Secretaría de Justicia o en alguna dependencia de esa administración, y entonces la protesta de los demócratas fue que lo habían pedido con una antelación inmensa y se los dieron hasta un día antes de que empezara eso y que nadie lo podía revisar. Okay. Entonces están haciendo una carrera contra el reloj, revisándolo todo, y créanme que ahí hay equipos que se dedican a revisar esa documentación. Es decir, el staff de un senador son 25 personas. No es alguien que hace un grupo en Facebook. No. El senador tiene un staff, de veras que es un staff muy... Alguien que hace chistes a los expresidentes, ¿no? Sí, son ese staff dedicado a trabajar. Me imagino que habrá alguien que hace campaña habrá un staff encargado, una miembro del staff encargado de hacer campaña contra sus enemigos políticos. Eso es parte de la política. Ok, ya vimos... No que sea tan descarnado, pero... Ya vimos dos elementos que pesan en las elecciones de medio periodo, que son el martes 6 de noviembre. Es en 2 meses y 2 días. Ok, uno, el presupuesto de los Estados Unidos. Segundo, la elección de el juez de la Suprema Corte. ¿Cuál es el tercer elemento, Carlos? El tercer elemento es la plata. La plata. Sí, ¿cómo está la recolección de dinero? Ajá, la recaudación fiscal. No, la recaudación de dinero para las campañas. Ah, hombre, ok. ¿Por qué? Porque los republicanos están en un zapato. O sea, tienen demasiados escenarios abiertos. Vimos que tenían en las gubernaturas 7 campañas abiertas muy fuertes. En el Congreso, en la Cámara Baja, tienen 41 campañas abiertas. Entonces, a pesar de que se han recogido mucha plata ambos partidos, el gran problema es la distribución del dinero. Entonces, hay un juego de estrategia el establishment republicano y del establishment demócrata por decidir dónde voy a poner la plata. O sea, ¿a qué numerito le voy a poner el dinero para que pueda hacer campaña, movilizar más electores, hacer más giras dentro de su estado, dentro de su distrito electoral, actos públicos, televisión, lo que sea, para ganar? Ese es un elemento clave. Si la escogencia es mala, no solo perdiste la elección, sino que perdiste la plata. Sí. Entonces, y en Estados Unidos, hay que recordar, no hay deuda pública. Hay deuda pública, pero es un sistema un poco complicado, porque vos puedes ir y pedir deuda pública, pero te ponen un montón de restricciones de lo que puedes o no puedes hacer, y te dan muy poca plata. En la práctica, las elecciones en Estados Unidos se manejan a pura donación privada. Con lo que se llaman los PACs, que son básicamente... Los PACs, sí. Sí. Political... Perdón, ya ando muy mal pensado. Sí, qué mala gente que sos. Political Active Caucus, una cosa así. Son básicamente grupos de personas que se ponen de acuerdo para hacer plata. Entonces, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, que eso a mí me parece genial, que el vicepresidente y el presidente puedan hacer campaña y dejarse esas, digamos, éticas falsas de que el presidente no es campaña político, y que el presidente no forma parte de un partido político. Eso me parece a mí que más bien genera mayores engaños. Entonces, el vicepresidente de los Estados Unidos tiene un PAC que se llama Keep the Camera. Entonces, este señor se va los domingos, los sábados, a hacer un acto público, y entonces los que quieran ir a una conferencia con el vicepresidente de los Estados Unidos, cada uno entra pagando $200,000 para ese acto, y todo lo que se recaude va para la campaña. Entonces, hay PACs muy poderosos. Por ejemplo, cuando usted quiere ser un líder de la minoría o de la mayoría en el Congreso, de cualquiera de las dos cámaras, uno de los elementos que se toma en cuenta para elegirlo es su éxito
¿Cuánta plata recaudó? Para recaudar dinero. Entonces, por ejemplo, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara, de la minoría demócrata en la Cámara Baja, es una mujer que es odiada por los republicanos y odiada por muchos demócratas. Pero consigue plata. Pero consigue plata. El speaker de la Cámara, que ahora sale, Paul Ryan, se caracteriza por ser un excelente recaudador de donaciones, igual Mitch McConnell. Entonces es un elemento muy importante, cuánta plata pueda recoger cada partido y cómo distribuir esa plata dependiendo de a quién ven con más posibilidades de ganar. Claro, ve qué interesante. Pregunta José si los estadounidenses se informan tanto de esta situación para poder ejercer el voto, y Elizabeth Jiménez le responde, dice, no, para nada, soy de Wisconsin. Elizabeth es de Wisconsin, y dice que es un estado swing, que da vuelta para un día a otro en las votaciones. Históricamente demócrata, pero que... Así que las elecciones allí son súper importantes. Lo triste es que hay mucha gente que no entiende nada de lo político o de cómo funciona todo esto y tampoco le interesa aprender. Mira, lo es con la participación electoral. La participación electoral refleja un poco las segregaciones que hay en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hay un 55% de participación electoral en la última elección presidencial, pero si vos vas por grupos, vos te das cuenta que los afrodescendientes son un grupo excluido del proceso electoral, que son de los grupos que menos votan. Claro. Un 30% vota. Los latinos también poco votan. Entonces, uno de los retos, por ejemplo, los demócratas es movilizar a estas minorías para que voten, porque tradicionalmente votan demócrata por la política más abierta en cuanto a migración de los demócratas. Muchas gracias al ex embajador y ex ministro de Comercio Exterior, don Marco Vinicio Ruiz, quien nos recuerda que el PAC significa Comité de Acción Política. Por sus siglas en inglés, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Lo que es relativamente triste, no sé si triste, por lo menos me resulta paradójico, Carlos, es que los temas que le dan vuelta al mundo referentes a Trump no son importantes, con excepción de uno que ya te voy a citar, o dos, no son importantes para las elecciones internas. Es decir, no es que a Trump no le importen, lo que pasa es que no son vitales para él. Te pongo el ejemplo. Hoy le prometió Estados Unidos a Mauricio Macri, el presidente argentino, le prometió el apoyo completo para que el Fondo Monetario Internacional le diera su ayuda. Bueno, eso pasó hace un par de horas, es titular en un montón de medios internacionales, eso no tiene la mínima importancia para Trump a lo interno. La exclusión de Canadá del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica no tiene una relación en términos generales con esto, pero sí de los lugares donde esté relacionada la economía con el TLC. Exacto, es decir, los estados al norte de los Estados Unidos, que junto con Canadá forman un mismo grupo geopolíticamente hablando, ¿verdad? ¿Sí? Eliminando la frontera legal y entendiendo algo más que eso, las relaciones humanas, las relaciones comerciales, ahí sí puede tener un impacto. Nada más ahí. Exacto. Igual que el haber llegado a un acuerdo con México puede resultarle de un impacto favorable a los republicanos al sur. Ok. Como en Texas. Como en Texas, Arizona. Ok. ¿Corea del Norte? No creo. Eso no le importa a nadie al interno de Estados Unidos. Le podrá importar a algunas élites intelectuales, ¿verdad? Que pueden ver con recelo. Que no definen la elección, Carlos. Que no definen la elección. Ok. Hoy en la mañana, ayer, el presidente Trump le advierte a Rusia y a Siria y a Irán que no ataque Idlib, que es una ciudad... Es una de las batallas... Sí, es el último bastión de resistencia contra el régimen de Bashar al-Assad, el dictador sirio. Bueno, a Rusia no le importó nada la advertencia, lamentablemente hoy atacó Idlib, y digo lamentablemente porque hay un montón de muertos civiles, hay una matanza enorme, hay 5 menores por lo menos fallecidos por el bombardeo ruso. Eso no tiene implicaciones internas. Te diría que no, la mayoría de los... vamos a ver, quizá el ejercicio es... si usted alguna vez ve noticieros estadounidenses, ¿cuánto tiempo le dedican los noticieros estadounidenses a lo que pase afuera?
en general la población estadounidense le da poca importancia a lo que pase fuera de sus fronteras. Para ellos es un mundo lo suficientemente grande, los Estados Unidos. Y eso se repite a niveles intelectuales. Cuando uno, por ejemplo, estudia la historia de los Estados Unidos, se da cuenta que las corrientes dominantes de la historiografía en los Estados Unidos son fundamentalmente basados en la excepcionalidad estadounidense, y que prácticamente usted puede estudiar a los Estados Unidos sin ver en el mundo en que se desarrollaron los Estados Unidos. Entonces no es solo, digamos, a la población, hay grupos intelectuales muy fuertes a los cuales lo internacional es un panorama donde se desarrollan los Estados Unidos, no algo con lo que los Estados Unidos conviven. Ok, este punto creo que sí podría tener alguna injerencia interna. Es John McCain, pero no John McCain relacionado con su gestión. John McCain relacionado con la reacción del presidente Trump a la muerte de John McCain. John McCain es un héroe de guerra. Sí. Republicano, ¿verdad? Era un crítico muy fuerte del presidente Trump. Y el presidente Trump, en una actitud que yo no entendía a la perfección, Carlos, cuando muere, y entonces por honor de protocolo se baja la bandera de los Estados Unidos. No la bajaron hasta un día después. Exactamente, porque Trump no quiso. Trump dijo, no, que van a bajar esa bandera por McCain. Bueno, no dijo eso, lo estoy parafraseando. No bajen esa bandera hasta que la presión popular y política logró que al día siguiente bajara la bandera media asta. ¿Esto podría resentir a los republicanos con Trump? Al votante. Dependiendo del lugar, diría yo. Dependiendo del lugar. Yo creo que fue más interesante que esa actitud de Trump la forma en que John McCain preparó su entierro para que fuera un ataque directo a Donald Trump. Ok. Te cuento. Como 2 o 3 meses antes del final. Terminator, era John McCain. Mira, cuando yo le estaba leyendo esa historia que la cuentan, digamos, corrillos internos cercanos a la organización del funeral, John McCain, cuando ya le dijeron que el cáncer era terminal, entonces él se sentó con sus allegados y dijo, bueno, vamos a planear. Hace unos 6 meses. Hace unos 6 meses. Vamos a planear mi funeral. Es hasta macabro, ¿ah? Ok, sí, un poco. Entonces, el funeral, ya digamos, haciendo un análisis de simbolismos y de la información que ha salido, John McCain lo pensó en tres líneas de discurso. Lo primero es presentarlo a él como una figura que representaba los valores más importantes de los Estados Unidos y de lo que debía ser la política en los Estados Unidos. O sea, que usted podía pelearse con un demócrata, pero llegar a acuerdos un día después. Okay. Esa lógica de que en la política en los Estados Unidos hay que tirar a los centros para que el país se mantenga equilibrado y unido. La segunda línea era presentar lo que Donald Trump no es. Es decir, no hablar de Donald Trump, pero hacer una ingeniería de la imagen que permitiera comparar esa lógica de McCain con Donald Trump. Y lo tercero era mover un poco y fortalecer al establishment republicano contra los avances que ha tenido Donald Trump dentro de el manejo del poder político dentro del Partido Republicano, como un levantamiento del establishment que permita controlar más a Trump. Okay. Perdóname. Sí. Entonces, por ejemplo, Donald Trump no bajó la bandera, pero McCain dejó instrucciones expresas de que Donald Trump no asistiera a su funeral. No estaba invitado. O sea, él se dio el lujo de decir quién iba a su funeral. De decir que el presidente de los Estados Unidos no asistiría a su funeral. Se trajo un disidente ruso para que cargara el ataúd, para que se viera un poco la idea de lo que Estados Unidos defiende en política exterior y cómo debe comportarse los Estados Unidos en política exterior hacia Rusia. El discurso de la hija de Meghan McCain en el funeral del padre es una cuestión que es un ataque, son 10 minutos de ataque contra Donald Trump. No abierto, pero sí velado. Sí. Con el yerno y la hija ahí presentes en el funeral, que fueron los que fueron los que sí lo invitó McCain. Los que sí invitaron. Entonces, yo te diría que
Y mira que es un acto, pero digamos bien fuerte. Fueron 4 días de funeral. Okay. En Arizona, en Washington y después en Anápolis, donde lo entierran. Entonces él manejó toda una escenografía, planeó toda una escenografía y acercó a esa escenografía, por ejemplo, a Lindsey Graham, que es un senador que había apoyado a Trump o que apoya mucho a Trump, casi como para decirle, vea, en honor a mi memoria. Ajá. Por favor, aléjese de la política de Trump, deje de apoyarlo, compórtese más decentemente. En honor a mi amistad, haga tal cosa. Entonces él empezó antes también del funeral a llamar a sus amigos cercanos republicanos, como para despertarlos de que no podían seguir con eso. Entonces, más que en la elección, yo creo que la muerte puede reforzar un poco el establishment. Del partido republicano como un bastión de resistencia a la política de Trump. Vamos a ver qué pesa más, si las necesidades político-electorales, que es una decisión que el establishment tienen que tomar, a dónde van a llevar a Trump a hablar, a dónde lo van a ocultar, que la propia muerte de McCain y el entierro de McCain. Ojo, sí sirvió para fortalecer algunas figuras demócratas que estuvieron en el funeral. Yo no hice ninguna pausa comercial y tengo que hacerla, porque la última pregunta es que hoy en la mañana Trump arremetió contra su fiscal general, Jeff Sessions, y esa era la última pregunta, porque Jeff Sessions abrió causa penal contra dos congresistas republicanos. Y entonces Trump dice, muy bien, Jeff, apenas te dio tiempo para ayudar a los demócratas. Y a alguien que me está diciendo para ir hablando, no sea mentiroso, Bashar al-Assad no es dictador. Vamos a ver, un país donde no hay elecciones, hay una persona que dicta la política, y Bashar al-Assad no llegó a la presidencia de Siria por elección popular, sino porque su padre lo designó antes de morir. Tenemos que irnos, don Carlos Cascante, muchas gracias por haber venido hoy a Matices. Con mucho gusto, Randall, y nos quedó tema para el rato. Toda la investigación por la trama rusa no la vimos. No, pero bueno, gracias. Con mucho gusto. Realmente ha estado súper interesante el programa. Yo los invito mañana, tenemos horario especial, mañana es a la 1:30 Matices, y mañana tendremos a un grupo de economistas que invitamos para hablar no solo de la situación del país, sino, por ejemplo, a usted se dio cuenta ya que subió el dólar mucho en las últimas horas y en las últimas 2 semanas. El Banco Central intervino con el 0.5% de las reservas internacionales durante el último mes. Bueno, hay quienes dicen, ¿y por qué no interviene más? ¿Por qué no agarra en lugar del 0.5 el 2% y frena el aumento? ¿Por qué solo frena las fluctuaciones violentas? Es decir, que cambie de un día a otro en 10 colones, pero no frena la tendencia. ¿Por qué no le da estabilidad? ¿Genera alguna otra cosa que el Banco Central agarre las reservas y diga, fréneme el tipo de cambio ahí? Eso genera inflación, le aumenta las tasas de interés. Mañana hablaremos de eso en Matices, 3:30 a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Don Carlos, a mí me encanta la música que escoge Carlos Cascante cuando se va a ir de Matices. ¿Cuál es hoy? Vamos con un poquito de rock operístico. Vamos a pedir Midlove, una canción que se llama I'd Lie For You and That's the Truth. Ok, ¿mentiría por ti? Y esa es la verdad. 3:30. Feliz tarde, Midlove, despide Matices.